Hay frases que no se escuchan, se sienten. Frases que no vienen de afuera, sino de adentro. Frases que no se leen, te atraviesan. Y esta es una de ellas. El peso de la palabra. La escucha en tu propia voz, en ese tono que aparece solo cuando ya no puedes seguir mintiéndote, porque llega un punto, aunque lo evites, aunque lo maquilles, aunque lo tapes con excusas, en el que te ves obligado a reconocer algo brutal. Tu vida es el resultado directo de cuánto vale tu palabra, no tu talento, no tu suerte, no tus contactos, no tus oportunidades, no lo que deseaste hacer, no lo que soñaste lograr, sino lo que dijiste que harías y realmente hiciste. Ese es el peso, la carga, la medida real, el juicio final de tu carácter. El mundo no te evalúa por tus intenciones, te evalúa por lo que sostienes cuando nadie te mira. Y tú lo sabes, por eso te duele, por eso te arde, porque si te preguntara sin rodeos, sin pausas, sin tiempo para preparar una versión elegante, ¿cuánto vale tu palabra hoy? Te costaría responder, te temblarían las manos, se te secaría la garganta. Tendrías que hacer una pausa larga, de esas que nadie quiere hacer, porque te obligan a mirar directamente lo que llevas esquivando años, porque sabes en lo más hondo que tu palabra se ha ido desgastando, no de golpe, no con un gran error, sino con pequeñas renuncias, pequeñas fugas, pequeñas traiciones silenciosas a ti mismo, promesas que soltaste en voz alta solo para sentirte mejor un rato, objetivos que declaraste con euforia y enterraste 3 días después, caminos que emprendiste con fuerza y abandonaste sin explicaciones. Y cada vez que tu palabra no se cumplía, algo dentro de ti se hundía un poco más, hasta que un día, sin darte cuenta, empezaste a vivir así, ligero de palabras, pero pesado de culpa. Las personas creen que perder la palabra es un acto obvio, una gran mentira, una traición clara, una incoherencia escandalosa. Pero no, no funciona así. El desgaste de la palabra es silencioso. Se siente como una pequeña grieta. No duele al principio, pero debilita toda la estructura. Dices, mañana lo hago. Y no lo haces. Dices, voy a cambiar. Y vuelves a lo mismo. Dices, esta vez será diferente. Y repites el patrón. Dices, voy a mejorar. Y postergas otra vez. Y cada una de esas pequeñas fugas te roban algo esencial. Tu respeto propio. No hay castigo más brutal que ese, porque cuando pierdes el respeto por ti mismo, todo lo demás empieza a perder su orden. Tu disciplina, tus límites, tu ambición, tus decisiones, tus relaciones, tus hábitos. Todo se vuelve blando, todo se vuelve negociable, todo se vuelve después. Hasta que un día, literalmente, te miras al espejo y ya no te reconoces. Pareces tú, pero sin peso, sin solidez, sin raíz, sin dirección. Un cuerpo que se mueve, pero no un hombre que sostiene algo. Pero aquí está la paradoja. Lo que más duele es lo que más puede salvarte. Porque cuando tu palabra pesa, te endereza, te obliga a mantenerte firme, te obliga a actuar aunque no quieras, te obliga a avanzar aunque estés roto, te obliga a cumplir aunque estés cansado. Tu palabra se convierte en un yunque y tú en el que la sostiene. Y cuando eso ocurre, aparece una certeza que no se consigue con cursos, libros o motivación barata. El hombre que sostiene su palabra puede perderlo todo, pero jamás pierde su dirección. Y esa dirección, incluso cuando estás hundido, es lo único que puede sacarte del pozo. Todo esto te golpea hoy, en este momento, en esta etapa, en este silencio interno que ya no puedes sofocar. Te das cuenta de que estás cansado. No cansado físicamente, no cansado emocionalmente, cansado de no sostenerte,
cansado de traicionarte, cansado de prometer cosas que sabes que no cumplirás, cansado de hablar más de lo que haces, cansado de no respetarte. Y ahí, justo en esa sensación amarga, empieza el verdadero guión de tu vida. No el guión ficticio, no el guión ideal, el real. Porque la historia de un hombre no se escribe cuando todo va bien. La historia de un hombre comienza cuando reconoce que ya no puede seguir así. Y tú estás justo ahí, en el borde, en el límite, en el instante donde solo quedan dos opciones: seguir ligero de palabra o empezar a cargar el peso que te corresponde. Esa decisión, esa frase, ese peso, es el verdadero inicio de tu transformación. Hay un cansancio que no se cura durmiendo, un cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. Ese cansancio específico, punzante, que sientes hoy. Ese que aparece cuando no puedes seguir tolerando la distancia entre lo que dices y lo que haces. Es un agotamiento moral, una especie de náusea interna, un rechazo visceral hacia tu propia versión actual, como si tu reflejo estuviera pidiéndote explicaciones que no puedes dar, porque llega un punto, y tú ya lo cruzaste, donde no estás cansado del mundo, estás cansado de ti, de tu tibieza, de tus promesas baratas, de tus inicios sin finales, de tus palabras sin peso, de esa voz interna que dice «haré esto», y luego te mira mientras no haces nada. Y ese cansancio es el inicio de todo, no de la derrota, no del final, no del derrumbe. Es el inicio del cambio. Cada vez que rompiste tu palabra, aunque fuera en algo pequeño, generaste una deuda interna, una deuda contigo mismo, una deuda que no se paga con disculpas, ni con excusas, ni con motivación temporal. Es una deuda más parecida al hierro que al sentimiento. Una deuda que se cobra así, con disciplina, con repetición, con acción, con decisiones sostenidas, con renuncias reales. La palabra rota se paga reparándola, no hablándola, no adornándola, no explicándola, cumpliéndola. Y ese es el problema que has cargado durante años. Has querido sentirte bien, sin hacer lo que te hace bien. Has querido avanzar, sin moverte. Has querido respetarte, sin actuar de manera respetable. Te has tratado como si tu palabra fuera liviana, descartable, reemplazable, como si valiera menos que la comodidad momentánea. Pero ahora lo sabes. No puedes construir una vida fuerte usando una palabra débil. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, no puedes esconderte detrás del ruido. No buscas distracción. No buscas excusas. No buscas a alguien a quien culpar. Solo estás tú, tu silencio y tu verdad. Ese es el silencio que da miedo, el que te señala, el que te arrincona, el que te dice sin rodeos: si tu palabra no pesa, tú tampoco. Y no duele por agresiva, duele porque es cierta. La identidad de un hombre no se construye con opiniones, ni con deseos, ni con frases motivacionales, ni con planes ideales. La identidad se construye con acciones que sostienen lo que dijiste que ibas a hacer. Por eso este silencio es tan incómodo, porque te está diciendo lo que evitaste años enteros. Te está diciendo que tu vida se volvió liviana porque tu palabra también lo hizo. Todo guión real tiene un punto de quiebre, un punto donde el personaje deja de ser espectador y se convierte en autor. Para ti, ese momento es este, cuando decides que tu palabra volverá a pesar. Y esa decisión no se escucha fuerte, no se anuncia, no se grita, no se comparte en redes sociales, no se declara como un nuevo comienzo. Número es silenciosa, es interna, es privada, es íntima. Es como ajustar un tornillo suelto en el centro del pecho, como afilar una herramienta antigua,
como recuperar algo que perdiste sin darte cuenta. Ese momento no se nota por fuera, pero lo cambia todo por dentro. Porque en el instante exacto en que decides que tu palabra vuelve a tener peso, te conviertes en alguien distinto, en alguien que deja de negociar consigo mismo, en alguien que deja de buscar salidas fáciles, en alguien que deja de escapar, en alguien que ya no tolera su propia mediocridad, en alguien que por primera vez en muchísimo tiempo se toma en serio. La transformación no empieza con grandes gestos, empieza con una regla interna. Lo que digo, lo hago, lo que prometo, lo cumplo, lo que decido, lo sostengo. Esa regla es simple, pero no es suave, no es cómoda, no es negociable. Esa regla te obliga a crecer, te obliga a ordenarte, te obliga a ser coherente, te obliga a enfrentar tus sombras, te obliga a dejar morir tu versión débil. Esa regla te devuelve algo que habías perdido: respeto propio. El respeto propio no llega con logros, llega con cumplimiento, con constancia, con coherencia, con palabra firme. Un hombre que se respeta es un hombre cuya palabra pesa, y un hombre cuya palabra pesa empieza a caminar distinto, más lento al principio, más firme después, más seguro finalmente, no porque el mundo cambie, sino porque él cambió la forma de caminar. Y tú estás empezando a caminar así, con un peso nuevo, un peso que te ordena, un peso que te define, un peso que te devuelve la forma original que habías olvidado, el peso de tu palabra. Reconstruir el carácter no es algo que ocurre de un día para otro. No es decir, voy a cambiar y esperar que la vida haga el resto. Es un proceso real, duro, casi artesanal. Un trabajo silencioso donde la palabra empieza por fin a alinearse con la acción. Porque al final no se trata de hablar mejor, sino de actuar mejor, de que cada promesa hecha a otros o a uno mismo tenga un peso real, concreto, medible. Es incómodo, sí, es cansador también, pero es justamente ese esfuerzo continuo, esa repetición disciplinada, la que vuelve firme a una persona, la que demuestra que su palabra pesa. Reconstruir la palabra no es un acto heroico, es una práctica diaria, silenciosa, incómoda. No tiene aplausos, no tiene testigos, no tiene reconocimiento inmediato, pero tiene algo más poderoso: te devuelve el control. Cuando tu palabra empieza a pesar, tu vida se ordena. No porque todo mejore de golpe, sino porque tú dejas de moverte al azar. Cada decisión empieza a tener consecuencias reales. Cada compromiso se vuelve una línea que no cruzas. Cada promesa deja de ser una ilusión y se convierte en una responsabilidad. Y esa responsabilidad pesa. Pesa levantarse cuando el cuerpo quiere quedarse. Pesa continuar cuando la mente busca excusas. Pesa sostener lo que dijiste incluso cuando nadie lo exige. Pero ese peso no aplasta. Ese peso endereza. Te obliga a caminar derecho, a hablar menos y hacer más, a pensar antes de prometer, a medir tus palabras, porque ahora sabes que tendrás que cumplirlas. Aquí ocurre algo importante. Dejas de prometer cosas grandes y empiezas a cumplir cosas pequeñas. Y eso cambia todo, porque una palabra cumplida, por pequeña que sea, vale más que 1000 promesas grandiosas abandonadas. Cuando cumples lo pequeño, empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, te vuelves más preciso, más sobrio, más firme. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu coherencia habla por ti. Y aunque nadie lo diga en voz alta, el mundo lo percibe. Las personas escuchan distinto cuando hablas. Los compromisos se vuelven más claros, las oportunidades más reales. No porque seas más carismático, sino porque eres más confiable. La palabra, cuando pesa, crea reputación. Y la reputación,
cuando es sólida, te precede. No tienes que defenderte, no tienes que explicarte, no tienes que justificarte. Tu historial lo hace por ti. Eso es el verdadero respeto. No el que se exige, el que se construye, y se construye así, cumpliendo, una vez, otra vez y otra vez, hasta que el peso de tu palabra deja de ser una carga y se convierte en tu fuerza.